Pues nada, tío, tu camiseta muy guay, tío. Sí, esta que te pones poco, pero ahí anda. Está chulo, está. Yo estaba de mi amigo de Morgan Mallets, que la tenía por ahí, ya de un montón de años. Morgan Bueno, ahí. Carlos, pues hoy vamos a hablar de pads, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es un pad? En una edición déjà vu del podcast. Esto ya lo hemos vivido. Sí, sí. Vaya. Qué mierda cuando hay problemas técnicos y se va todo al carajo. Todo, todo. Todo, todo. Pero bueno, nada, eso, Carlos, que es un pod. ¿Qué es un podcast? Hostia. Y tú me lo preguntas. Pues Señores, es que es por la mañana sí, sí, sí. y esto se graba por la mañana y se nota. ¿Qué es un pad, Carlos? Pues mira. El momento spam. Los spames. Ahí lo llevas. Lo voy a Pues poner nada, por el pad aquí. es lo que en mis tiempos se le llamaba una caja sorda. ¿Vale? En definitiva, no deja de ser una superficie donde tú pues, puedes practicar no solo tu técnica de mano, sino también otra serie de cosillas, pero principalmente es para eso, ¿no? Y, y tiene la cualidad de que, pues, bueno, no es una caja, no es un timbal, es una superficie, ¿no? Así adicional, que no solo sirve para no hacer tanto ruido, que Sí, eso también está muy bien, ¿vale? Sino también para, bueno, pues para darle otra serie de cualidades a esa práctica. Puede ser tener diferentes tipos de rebote, ujú, ¿no? Por ejemplo, pues el Rudipad este vuestro es bastante absorbente. Entonces sí, eso hace que no tenga tanto rebote como otros pads de goma. Pero aparte de eso, ¿vale? Que te puede venir mejor o peor, incluso puede que te venga mucho mejor un pad con mucho rebote, porque tú lo que quieres en ese punto es pues trabajar en otra serie de cositas que claro. implican que tú notes mucho, ¿vale? Quieres maximizar esa sensación de rebote, ahí, ¿vale? Y entonces pues te viene bien uno que tenga bastante más. Claro, tío. No porque sea más fácil tocar en él, sino porque precisamente lo que buscas es eh, que a alguien le resulte mucho más fácil encontrar ese tipo de acción. Y Sí, aparte de todo eso, está el hecho de que el trabajar técnica de mano en un pad de goma para mí es bastante beneficioso en el aspecto de que es una referencia bastante más fiable en cuanto a ciertos aspectos técnicos que hacerlo en una caja. No digo que lo de la caja no esté bien, hay que hacer las dos cosas, porque si no, no aprendes a sacarle sonido al instrumento. Pero se pasa mucho tiempo en el pad de goma precisamente porque cuando tú tocas en, pues eso, una caja, ¿no? Tú te metes en el local, te montas en la batería y empiezas ahí a pegarle. El principal problema es que te engaña bastante, ¿vale? Tienes un montón de sonidos extra aparte del golpe. O sea, quiero decir, al golpe todo el sonido de la caja pues va asociado, si no lo tienes muy apagado, van asociados todos los armónicos, van asociados los bordones, las resonancias de las cosas de alrededor, ¿vale? Entonces es bastante más sencillote el hacer pasar ambos golpes como si estuvieran sonando iguales, por ejemplo, ¿vale? Entonces cuando quieres desarrollar cierto grado de control, te viene muy bien el pad de goma. sí, a mí lo que me pasa con el pad a veces es que cuando toco mucho con el pad, luego al pasar a la batería, a la caja, noto, no puedo hacer las mismas cosas. En principio no me salen las mismas cosas que en el pad. Y entonces, Pégate el micro, anda. ¿eh? A ver si es eso, que de repente te digo flojísimo. Ah, espera. ¿Ahora? Hombre, esto es otra cosa, amigo. Ah, no, es que estaba, es claro, se ha bajado un poco el volumen, vale, perdón. Repito. Eh, a mí lo que me pasa es que a veces cuando toco en el pad, luego voy a la batería y no toco lo mismo, no me salen las mismas cosas. eh, por- Normal. porque pues igual es más, tiene más rebote el pad que la batería. Luego el sonido, es verdad que te sale todo en el pad como todo muy definido. Y eso igual, si buscas eso en la batería, pues es muy complicado. Igual es un problema que tiene la gente a veces con el pad. Lo que es laborioso. Además,
Y aquí va lo de siempre. Espérate, voy a apretarme esto. Es que al tuyo le he aplicado Ah, sí, lo de Mainel. lo de Mine, la movida esta, ¿vale? Con la Está, rosquita. está guapísimo. Pelotazo. Ahí. Bueno, sí, ese pad que está usando Carlos, como el que tengo yo aquí detrás, son Rubipad fabricados en España, bueno, al lado de mi casa, por un amigo mío, y son ecológicos, artesanos, y bueno, lo que dice Carlos, no tiene demasiado rebote. Estamos trabajando ahora en otro modelo que es más gordito, la goma, para que suene menos la madera, pero bueno, Mis eso, dieces. y todo eso. En definitiva, de arriba a abajo es muy fácil tocar. O sea, tenemos en cuenta que tú estás aquí dándole caña a esto y al final estás haciendo un trabajo de arriba a abajo. Claro, ¿Vale? O sea, como quien dice, pues bueno, de casi cualquier manera puedes conseguir resultados. Ahora, cuando ya estamos hablando de pasarlo alrededor de la batería, pues lógicamente cambia. Porque... Y ahí la culpa no es del pad. El problema es que en la batería hay un montón de tensiones diferentes de parche, de tamaños diferentes, tensiones diferentes, porque no nos damos cuenta. Pero claro, eh, hace falta, además, no hace falta la misma fuerza para mover un tom de 10 pulgadas que uno de 16, ¿no? Que eso es el típico hecho al que no le prestamos atención. claro, Entonces ahí las cosas varían muchísimo. No es solo cuestión de, vale, pues me pongo a hacer en el pad e inmediatamente voy a poder hacer exactamente lo mismo en la batería. No, eso no es verdad. Eso tú tienes que ponerte a... Es más, incluso aunque tú lo que hagas sea esto mismo, ¿vale? Simplemente currar ¿vale? En tu golpeo simple para que sea una cosa súper suave sí, y libre y tal. Todo eso está muy bien. Pero es que luego lo tienes que trasladar a cada una de las superficies del instrumento, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, requiere ponerte a ello, te pones a ello, te adaptas un poco y simplemente aprendes a que las manos se vayan adaptando a ello. claro, Entonces hay que hacer el trabajo en los dos sitios. Lo que pasa es que cuando estamos hablando, yo normalmente utilizo pad de goma pura y dura, o sea, el que es un poco más durete y tal. sí, ¿Vale? sí, sí. Típica goma, pues el típico HQ, por ejemplo, es que debería tenerlo, no, ese lo tengo en el local. El primer pad de goma que yo tuve, el HQ, el de 6 pulgadas. Sí, Y luego el de Minor, por ejemplo, negro, tengo también por ahí, el de Mapes colorado, tengo unos cuantos, ¿no? Y ahí tengo el de Valvex, ¿vale? Que le atraviesas una baqueta está muy y guapo saltas también, una para idea jugar, súper chula de ¿vale? Que Valvex. incluso, espérate, ahora lo trinco. Porque para lo que necesito me viene mejor el tipo de Sí, sonido, ¿vale? perfecto, perfecto. Esto denota la preparación de estas cosas. Muy bien, muy bien. Cómo me mola tu pantalón. qué, qué guapo está, tío. La pelota al niño. A Muy ver, bien. este es el típico pantalón NBA. Vale, Está guapísimo. vamos a esto. El chiste es que no le voy a poner las baquetas ahora, ¿vale? Pero bueno, esto en definitiva se supone que haces así y, y es mucho más fácil mantenerlo aquí o aquí que tiene otra Ya ves. superficie. Está, Pero en la idea es... definitiva, ¿vale? El golpe es mucho más seco. Sí, Vale, cuando tú en una caja, la diferencia entre tocar así y tocar así, ¿vale? Que ahí se nota. No sé claro. si se nota lo suficiente, pero Sí, se nota como más abierto cuando sueltas los dedos, evidentemente. claro, pues todo eso es una diferencia mínima de agarre y que a lo mejor tú a la hora de la verdad en una caja, sobre todo, que es un sonido un poco más apagado, en los toms se nota mucho más, pero en la caja es más complicado apreciar ese tipo de cosas, Claro, ¿vale? Esa vibración de la baqueta no la vas a notar tanto, entonces no la vas a oír tanto, la vibración existe igual. La única diferencia está en que la estás absorbiendo o no. ya. Y eso cuando tú lo estás haciendo en un par de prácticas, lo notas perfectamente, ¿vale? Se oye, porque es que algo que lo estás oyendo, no hay nada más, simplemente está la baqueta y el golpe. O con este lo mismo da, también se nota una barbaridad, porque además ahí estás pegando incluso más en la madera.
En la madera, sí. Claro, entonces se nota un montonazo en cuanto tú pasas de estar tocando más agarrado. Vale. Se nota un montón. ¿Vale? O sea, es que hay una diferencia abismal. Y todo ese sonido, ¿vale? Todo ese sonido al final es vibración. O sea, toda esa vibración es que antes la estabas absorbiendo, Ujú. todo ese impacto. Y ahí van un montonazo de problemitas de salud. Claro, claro. Porque a la hora eso es otro tema. A la hora de tocar con el pad, por ejemplo, yo supongo que tienes más impacto que con la batería, ¿Qué va? ¿no? No. Tú imagínate lo que es un rimshot, tío. Eso es un ostión, ¿eh? Eso es madera Ah, contra sí. metal. Ay, no lo había pensado, no lo había Y pensado. eso también hay que aprender a gestionarlo. Si tú. Y la forma fácil de aprender a gestionar todo esto es precisamente si lo estás oyendo. No involucro exactamente la misma técnica a la hora del rimshot que con. ¿Sabes? Que un golpe completo, normal y corriente. No es igual. Claro, Pero sí es cierto que hay una diferencia bastante gorda. ¿Eh? O sea. Yo de aquí impacto el justo, ¿eh? O sea, aprendes a gestionarlo y ya está. Ahora ya. bien, es cierto que a lo mejor a la hora de los acentos más gordos, que ya involucro más el brazo, pues bueno, eso lleva su estudio aparte. Pero el precepto es el mismo. Claro. O sea, el precepto es el mismo. Es una cuestión de que en el momento del golpe, ¿vale? El momento del impacto, el agarre tiene que ser mínimo. Y tiene que estar realmente suelto y relajado para que Claro, esa porque vibración. hay mucha gente que toca muy agarrado, muy tenso, entonces se transmite toda la vibración. Hay que tocar más sueltecito, ¿no? Para Mm, que la vibración. Todos los sueltamientos, no sé quién, no me acuerdo quién me lo dijo, que era la tensión mínima con la que la baqueta no se caiga al suelo, digamos. O mm. sea, porque todo eso es vibración que pasa a tu cuerpo y al final son miles, millones de golpes y de micro impactos que vamos recibiendo indirectamente. Luego también está el hecho de que claro, todos los efectos derivados de esto. Al hacer eso, ¿vale? Al estar favoreciendo un agarre mucho más suelto, está favoreciendo un movimiento mucho más suelto de la muñeca, ¿vale? Porque al final estamos hablando de todo el mismo grupo muscular desde aquí hasta aquí. Y en el momento en el que tú tienes cualquier tipo de tensión aquí dentro, en lo que es estás apretando, ¿vale? Básicamente estás apretando. La muñeca ya va mucho más. ¿Vale? Tú lo que estás buscando no es hacer esto, sino esto, que hay una diferencia muy gorda. Que esto no es que esté mal, ¿vale? Claro. Pero yo qué sé, buena parte de poder tocar repertorios de leña de 2, 3 horas tocando fuerte Ujú. sin cansarme demasiado es esa. Es el tema de técnica, el tema del agarre. Es una cuestión técnica pura y dura. Y buena parte de la técnica y buena parte de los problemitas técnicos, además, tiene que ver con eso, con una cuestión de agarre por ese orden, pues de agarre y de golpeo. Eso Ya, ya, lo ya. tenía ya claro antes, pero conforme más años voy pasando enseñando a gente, más me doy cuenta. Claro, años que pasamos enseñando a gente y años que pasan, porque realmente cuando tienes 15 años, 20, no te preocupan una serie de cosas que luego sí que te preocupan, porque el cuerpo lo vas lesionando, quieras que no, castigando, y llega un momento que dices, ostras, hay, por ejemplo, cuando el otro día hablábamos con nuestro amigo Pepo Busquets, que por cierto, y si me acuerdo, pondré aquí arriba la tarjetita del vídeo del podcast con Pepo Busquets, que por cierto, dentro de muy poco estamos viendo a ver hacer el segundo directo de Más Batería con Pepo y con José Rosendo. Eso, que llega una edad que la salud realmente importa, bueno, importa siempre, pero realmente no pensamos en ello de jovencitos y sí cuando tienes pasado los 30, 35, 40 años dices, ostras, Uy, uy, porque ahí el tema cambia y antes, bastante. y antes, Y, amigo, y, a an- y partir de antes, y los antes. 20 y pocos años empiezas a notarlo. Pero así, sin, Imagínate. sin mucho operativo. Ciertas cosas empiezas a notarlo a partir de Y los la, ba- y veintitantos. la batería no olvidemos que está muy guay, mola mucho, pero es muy agresiva si no te cuidas. Es todo un trabajo de impacto y de posturas un poco a veces extrañas y incluso hay una medicina muy específica
para los músicos, bueno, baterías, percusionistas. El otro día hablábamos del tema de la garra de las baquetas, de las baquetas para marimba y todo el rollo este, y que ahí es también otro mundo totalmente diferente. Y eso, que en la salud hay que empezar a cuidarla. Y entonces la idea es trabajar bien en el pad para luego en la batería poder pues desarrollar todo eso, ¿no? Porque Sí, sí, y aparte, como digo, es fundamental hacer las dos cosas. O sea, no te vale decir, no, es que yo como me he hinchado de estudiar pad, luego voy a poner la batería. No necesariamente, no no, necesariamente. Pero te ayuda por ejemplo, el típico rollo, es que no me suenan igual una mano que otra. ¿Vale? Esa es la primera típica, pues porque no lo estás haciendo igual. Y esas cosas tú las claro, notas mogollón en el momento en el que, como digo, no te está ayudando una caja, un tomo, lo que sea, porque te ayudan, ¿eh? O sea, quiero decir, en cuanto a sonido, muchas veces te ayudan todos los pequeños sonidos adicionales porque enmascaran una serie de cosas. Pero el momento en el que eres tú solo contra una goma, sea aquí, yo soy más de ponerlo en un soporte, ¿vale? Me sí, gusta mucho más pero por una cuestión de estabilidad. No sí. sé, a Ahora mí la luego sensación. hablaremos del tema soportes con el pad. Y, tío, en el momento en el que eres tú con las baquetas y la goma, ahí sí que no hay excusas y no hay historias. Entonces tú tienes que ponerte a prestarle realmente atención a la altura del golpe, a la trayectoria del golpe, cómo lo estás agarrando, qué estás haciendo, ¿no? Y en el Claro, momento en el que intentas además maximizar según qué cosas, pues toda la relajación de la mano, el bote y tal, dices, hostias, realmente esto, pues es que no lo estaba haciendo igual. Y se sí, puede no, conseguir un porque sonido muy igualado, incluso utilizando, pues eso, agarre tradicional. Puedes conseguir un montón de igualdad en el sonido trabajando lo suficiente en ello. O sea claro, sí, que es no, muy y consejos para eso. Yo, el tocar bueno, con un espejo delante, es una de las ideas que suelto yo, fundamental. porque tienes que verte tienes que ver las posturas. Luego el tocar al unísono, los dos a la vez, Mm. para que una mano copie la otra. Quieres que no, intenta copiar la buena y Sí, no la sí, mala. esa es la típica que doy a la hora de hacer cualquier cosa. Yo que sé, el típico rollo del golpeo doble, tío. Que ahí normalmente pues siempre es donde más diferencias sueles Sí, encontrar. porque para mí es de las técnicas, claro, realmente si hablamos de técnica de batería, si vamos a la simplicidad y a lo esencial, se divide en golpes dobles y simples. A Sí, partir de ahí va todo el resto del mundo, todo el a resto de la partir de ahí técnica. ya todo lo demás. Y el doble es para mí uno de los más complejos y complicados de hacer bien. Y eso es que hay que empezarlo lento, hay que ganarle. Además, eso, en cuanto favoreces esto, ¿vale? El hecho de pues, que a mí me bota hasta donde yo quiera, el primer bote te da muchísimo más impulso para el segundo. O sea, no hay, no hay mucha más Claro. vuelta de hoja. Claro. Ah, ¿Sabes? Ahí ya lo tienes mucho ganado. lo que pasa es que, por ejemplo, la altura de Ed también ahí influye un poco eh, la, la intensidad o la dinámica que quieres darle al doble golpe. Porque si quieres igual correr mucho, pero que se oiga poco, O sea, estamos en lo mismo, es una cuestión de altura. correcto. Pero no me negarás que a veces cuesta más hacer un doble a poca altura que un doble a mucha altura. Sí, pero es cuestión de ponerse. O sea, es que al final, esa es otra. Te va a enmascarar mucho más la diferencia entre un primer y segundo golpe, todo el resto de la batería, que el pad. Aquí es donde se nota de verdad. Sí, hay más Claro. rebote, pero es que sobre todo es que se nota muchísimo más. Luego ya es una cuestión de ponerte a ello, Usas más dedos, ¿no? Cuando haces para el control, pero digamos. porque, pero Porque está muy porque, bajito, claro. porque si solo hago esto, hay mucha más diferencia. Esto amplio es eso, ¿vale? Muy amplio es este rollo. Ujú. Sin dedo, con dedo, que es mínimo. O sea, lo estoy toqueteando un poquito. Acompañando simplemente. Pero es acompañarlo un poco extra para darle un poquito más de. Para entendernos, el trabajo lo hace todo el rebote. O sea, un poco el moller que hace es el impulso que le das tú para que. Y luego, sí, y el pensar de abajo arriba. No es moler porque no hay codo. Bueno, Eh,
Moler es con el brazo. Sí, sí. Pero no hace falta que el moler sea completo, ¿vale? A lo loco, sino que haya mucho más movimiento de brazo. Es que también es otra concepción errónea de la gente, que si no estás Ya. haciendo así, no es un golpe moler. Porque dicen, no, es que no estás usando golpe moler. Algunos en la típico vídeo con, No, pero ¿sabes? Haciendo rudimentos y tal. Digo, pero es que eso no es un golpe moler. Digo, mis cojones no es un golpe moler. O sea, vamos a ver, el hay momento tres en el que esté moles, ¿eh? haciendo así, Medio, claro. Y este ya, desde que tú implicas el brazo, es que o si no estoy haciendo esto, o no estoy haciendo aquí todo el movimiento completo, no es un golpe moler. Pues sí, amigo, si lo que estoy haciendo es eso, y tú estás viendo moverse antes el codo el, que el, el el, resto de la mano y estás viendo el ala. cómo viaja prácticamente sola, pues es un golpe moler de libro, tío. O sea, vamos a Claro, ver. claro. Otra cosa es que nos pongamos puristas, pero es que en realidad el moler este completo no es la única variante que hay. O sea, es que hay mucha tela ahí para cortar, pero vamos, que simplemente es que el movimiento venga de aquí, en mayor o De, menor grado, de ¿vale? Que hecho, si yo... me atrevería a decir que el moler completo no se usa tanto como la gente piensa. No, Se usa mucho más, porque un moler completo da una hostia importante. Es eso, muy claro, así me pasa, poderoso. pero Es muy así, poderoso. así me pasa según qué ocasiones, que lo utilizo y no veas. Pero vamos, lo que te decía, que según... es que es eso, cuanto más botes logras sacarle al golpe, más curro hace por ti, ¿vale? A la vuelta. Entonces tú Claro, luego no tienes que hacer esto, ¿vale? No es eso, sino... claro. Sí que los dedos acompañan el último momento por Es acompañar desde, la baqueta. acelera un poquito más, o sea, lo que hace es cerrar un poquito para acelerar un poquito más, pero no... Y ni siquiera son todos, es que en realidad, si me pongo, está aquí toda la magia, ¿eh? O sea, de verdad, el resto no es que esté haciendo gran cosa. Porque en el momento en el que los involucro demasiado, la estoy parando mucho. Y es aquí delante donde tiene que estar el giro. Claro, claro, eso otra. ¿Hasta qué punto puedes usar dedos para parar el golpe o el tipo de sonido que busques? Si buscas un sonido más cerrado o un sonido más abierto. Ya te digo yo, es el principio, nada más. O sea, tal cual. Todo tiene que pasar porque aquí tiene esto que estar realmente libre y tiene que estar realmente suelto y girando. En el Claro, momento en el que no está pivotando aquí la baqueta, pues no hay bote. O sea, no lo hay, claro. prácticamente. Por eso decía yo que lo de cuidadito con las explicaciones estas de no, es que tienes que formar un triángulo aquí, la típica explicación que parece que ya se ha pasado de moda de haberse visto el Natural Evolution de Dave Weckl, pues cuidado con esto porque aquí no está pivotando la baqueta porque estás entre 3 puntos, tienes que estar entre Claro, dos, me da igual este que este. claro, A cada claro, cual, o estos dos, me da lo mismo. El claro. caso es que haya un punto en el que esté la baqueta girando. Sí, si usas tres las has cagado, las has inmovilizado. Lo está inmovilizando bastante. Y lo mismo, si tú estás agarrando aquí a tope, Igual. y luego también aquí hay muchas cosas. O sea, esto da para hablar y no acabar. Una de las cosas que a mí me pasaban a la hora de elegir baquetas, ¿vale? Es estar cómodo y esto ahora va al rollo de vamos a elegir bien las baquetas con las que tocamos. O sea, no hagamos la típica de chorrada de no, yo es que me cojo unas baquetas muy gordas, muy pesadas para practicar y luego para estudiar me cojo una 5A Otro, porque así muy voy bien. a... Otro tema, el tema de las baquetas. Y aquí puedo recordaros aquí se trata de tarjetita con, con un vídeo no, un artículo de más baterías sobre tipos de baquetas y clases de baquetas, que no sé por qué ese artículo, desde que lo saqué hace como 7 u 8 años, es el artículo más visitado, sin duda, de toda la más batería. Eh, las baquetas. ese gran desconocido. Gordas para practicar y luego ligeras para tocar. Yo Una no... falacia, ¿no? Bueno, aquí habrá quien le funcionaría y a quien no, supongo. Ya, pero lo de que te funcione es psicológico. O sea, yo lo siento mucho, pero ahí no me va a convencer nadie por una cuestión, pero por una cuestión muy simple. Eh, a ver, para empezar, te cuesta exactamente lo mismo. O sea, quiero Ya, decir, no, a lo mejor para ir de un lado a otro y tal, pero no te creas tú que tardas mucho más en acostumbrarte. Pero ten en cuenta que te va a hacer falta más distancia de golpe para generar la misma potencia con una 5A que con esto. Eso va a empezar. ya. Eso va a empezar.
Entonces, bueno, sí, evidentemente, si yo voy a tocar desde más arriba, pues sí, me cuesta un poquito más mover esta, pero tampoco mucho más, ¿vale? O sea, no es una cosa... ¿Te cansas más pronto? Pues quizás, pero bueno, curras un poco más en ello y ya te digo que en una semana o dos te acostumbras. Sí, porque no hablamos a ver, no hablamos de tocar con palillo mondadientes y un tronco de árbol. O sea, Pero comparativamente la peña se mete en esos berenjenales, ¿eh? No, yo es que claro, toco con 7 A y practico con 2B. sí, pero ahí hay mucho error que luego lo hablaremos, el tema del agarre con la baqueta, la empuñadura y lo que te ocupe la mano. No, está claro, Claro, está claro, está claro, una locura eso. porque, como digo, para empezar necesitas mucha más o mucha menos potencia para generar la misma intensidad de golpe. O sea, si tú tienes una 7A es que suenan más flojitas. Si tienes una 5A es que suenan flojitas. De por sí, lo siento. O sea, hemos establecido el 5A como baqueta que vale para todo. Y bueno, para todo es muy discutible. O sea, para todo, hasta el pop a lo mejor está muy bien. Pero a partir de ahí, tira de 5B como mínimo, amigo. Porque además, o sea, primero es una cuestión de volumen, pero es que luego además es una cuestión de... eh, al ser una baqueta más o menos gorda, más o menos fina, que es lo que decías, Ujú. no necesitas la misma cantidad de agarre. O sea, aquí es que no tengo de baquetas más finas, pero no es lo mismo tener que estar aquí y yo ya estoy abrazando prácticamente la baqueta, que no tengo que hacer ningún tipo de presión, que si yo tengo una baqueta bastante más fina, que tengo que Claro, cerrar más la mano. Y ya hemos dicho que si tú tienes que cerrar la mano no es un movimiento, no es un estado de reposo. Vamos a empezar por claro. ahí. Ya estás forzando ¿Vale? El entre reposo de comillas, la una mano es este. postura. Entonces, en el Correcto. momento en el que tú pasas de esto hasta aquí, ya Ya tienes notas, algo de tensión. tocas aquí y ya estás tensionando. ¿Vale? Como Entonces, dices. en el momento en el que tú, claro, utilizar baquetas más o menos gordas favorece el hecho de que puedas tener una postura mucho más relajada a la hora de mover la baqueta. Estoy fallando mogollón hoy, ¿vale? O sea, todos estos golpes de madera que estoy escuchando son para darme dos hostias. A ver, gente, hay que entender que es lunes por la mañana y eso se nota. ¿Vale? Un poco... Vale, la idea es esta, o sea, todo muy, como digo, es muy relajado y es muy suave. Y eso tiene sus ejercicios específicos y tal. Lleva tiempo, pero se nota. Pero es que lo de las baquetas ayuda. Ahora, ¿qué pasa? Claro, Yo es que a mí me pasó, yo estaba tocando con, pues eso, estudiando con, primero estudiaba con las típicas SD1 sí. y, y bien, vale, y tan mal. Y luego pues hacía lo típico, cogía una 5B, una 5A o lo que fuera. Y luego pues me hice empecé a utilizar pues modelos ya a medida, ¿no? Bastante parecido a esto. O sea, un Claro. grosor muy parecido al de la SD1. Perdona que te cortes, esas son tus baquetas, ¿no? Las Sí, asignaturas, las Valvex, ¿no? claro, porque llegó un punto en el que me di cuenta de que estaba utilizando mis propias baquetas para tocar y estaba usando las SD1 para practicar, porque me gustaba mucho y no tenía sentido, porque las SD1 son de Arce y eso me duró Claro, 2 días. Y dije, joder, estoy utilizando baquetas más pesadas para tocar que para estudiar. Digo, esto no tiene ningún sentido. Porque estaba muy cómodo, o sea, a la hora de tocar y de practicar estaba muy cómodo y no había tantísima diferencia. Entonces dije, ya pues, tío, para eso hago lo mismo, ¿sabes? Hago todo con claro, las mismas baquetas claro, claro. y todos felices. Y desde entonces es lo que estaba haciendo, y hace un montón de años de esto ya. Y claro, ahí ya en el diseño de la baqueta va una cosa también. Y es algo que yo veo mucho, ¿vale? O Ujú. sea, mucho y de forma muy notoria esto, ¿vale? Esto tradúcelo a una 5A, por ejemplo, Sí. ¿vale? A punta pala. Aquí detrás o poco más adentro y tal. A El mí me punto de ocurría, equilibrio, sí, ahí, a mí me ocurría, y esto en teoría, ¿vale? En teoría, el punto de balance de la baqueta, que está como por aquí, como la tercera parte de la distancia de la baqueta, es donde la baqueta funciona ya solita, ¿vale? Es donde hace la mayor de parte del curro por ti. Todo este rollo de, ¿no? De Steven Smith, de... Vale. Pues eso, eh, cuando durante mucho tiempo, utilizando según... De hecho, hasta que las he hecho estas, que ya he hecho otras modificaciones diferentes, yo me encontraba agarrando, sobre todo a la hora de tocar, bastante más atrás. ya. ¿Vale? Como en vez de, bueno, bastante, o sea, a lo mejor no es tanto, ¿vale? Es 1 centímetro o 2, pero a mí me resulta una barbaridad, porque ya estás tocando como aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí sigo controlando más o menos rebote,
pero era inconsciente, era buscar tener más peso en la punta. Ya. Entonces, para esta le he metido un poquito más de masa aquí delante, a la hora Sí, de dónde empieza a estrecharse el cuello. has acortado el cuello, lo has hecho más corto, Claro, digamos. Para y tener un eso poquito hace más que el, de peso hacia la punta. ¿vale? Eso hace que tengas un poquito más de peso aquí delante y en lugar de tener yo la necesidad de estar tocando tan aquí, pues estoy un poquito más delante, ¿vale? Es un poco la historia. ¿Qué pasa? Que si tú, además de eso, ¿qué ocurre? Porque tu baqueta no tiene tanto peso en la punta y lo estás buscando un poco más de tralla. Resulta que estás agarrando muy fuerte, pues te puede ocurrir varias cosas, ¿vale? O sea, si tú haces la combinación de estás agarrando demasiado apretado con estás utilizando baquetas más o menos finas, 5A, 5B como mucho, pero veo muchas 5A por ahí, y las baquetas pues no tienen tampoco tanto peso ahí delante, no hay mucha soltura en el agarre, toda esta cosa que estamos hablando. Tienes varias Sí. papeletas para que te ocurra una serie de cosas. Uno, pues que puede que empiece a dolerte las manos un poquito antes de tiempo. Ujú. Dos, puede que des con cierto techo técnico, ¿vale? O sea, eso puede Claro. ocurrir. Y muchas veces es una cuestión de que no estamos liberando toda esa tensión. Eh, por supuesto, hablando de técnica de manos. Luego, si tu rollo es movidas lineales, pues bueno, o sea, puedes hacer perfectamente otra serie de cosillas, Ujú. ¿vale? Pero lo del impacto te lo sigues llevando. Entonces eso puede ocurrir. O que puede ocurrir que no te fatiga mucho antes de lo normal. O sea, notar fatiga muscular en la mano mucho antes de lo normal. Claro, porque repetimos, son muchas, eso, repeticiones. El trabajo del batería es repetición pura y dura y nos llevamos un montón de impactos. Cuanto más relajemos la mano, menos lesiones vamos a tener. Por ejemplo, con lo de tenista, aquí es una tendinitis muy normal, muy normal, muy normal, muy normal. Bueno, normal no, perdón, Habitual. habitual, no es lo mismo normal que habitual. Y eso para mí mucho es primero, a veces del impacto que le queremos dar demasiado y también el de apretar mucho, creo yo. Y el de no controlar bien la técnica con la baqueta. Normal no debería ser hacerse daño en ningún momento. Yo creo que hablamos lo de siempre, sí. Hay que No quitar debería ser la normal. palabra normalidad, hay que quitarla del vocabulario en cuanto en cuanto a dolor o lesión. Porque porque todo el mundo trabaja, toca la guitarra o corre o tiene su trabajo y hay una medicina preventiva para eso, postural, una higiene para que no te pase eso. Y no hay que desterrar ya del lenguaje la sangre, los callos, el no tiene una tendinitis de 3 meses, como si fuera una cicatriz de guerra que mola. Pues no mola nada. Mira, es que ni siquiera te tienes que ir a esto. Una de las cosas que a mí me está sorprendiendo mogollón, ¿vale? Respecto al rollo de los callos y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Porque bueno, se podría argumentar hasta cierto punto que sí, que yo primero me he jodido las manos lo suficiente, que tampoco, como para que luego, mejorando técnica, pues se me haya reblandecido con los años y esté en el punto justo de dureza. Uh -huh. Tío, yo hace poco en la escuela empezaba a dar combos, ¿vale? Empezaba a dar clase de lo que es banda. Y Sí. me ha tocado tocar el bajo. Uh -huh. Vale, Qué guay. podemos argumentar que yo toco la guitarra, pero es que yo hace mucho tiempo que no toco la guitarra. Ya. ¿Vale? Y todo guitarrista que se precie sabe perfectamente que en el momento en el que dejas suficiente tiempo de tocar la guitarra, las durezas de los dedos se te van. Claro. O sea, nunca están lo suficientemente duras, ¿no? Pues yo no me estoy haciendo daño, tío. O sea, se me cansa y tal, pero yo no tengo la sensación esa que yo recuerdo de cuando yo empecé a tocar la guitarra de chavalín Claro. y decir, Dios, me estoy haciendo polvo los dedos. Y peña que tú la ves que se hace polvo los dedos, ¿no? Uh Tío, es que eso también es técnica. Es que yo estoy con unas cuerdas que al final son aromas de barco, tío, son cables de teleférico. Claro. Claro. Y tú lo estás viendo y dices, tío, pues, coño, realmente no estoy muy antitécnico por la fuerza de la mano y tal, ¿no? Y sé dónde están las notas y las estoy dando, pero la sensación en los dedos no es de tenerlos hechos mierda, Claro. Sí, sí, sí. ¿vale? Y eso es pues Estás... porque aprendes a apretar y están duros los bajos de la escuela, ¿eh? Sí, sí, Y, sí. y dices, o sea, porque La yo escuela tocaba de los un bajo. bajos. Sí, sí, es que Ha yo dicho.
Ha He dicho, tocado los bajos bajos de que la... están mejor ajustados o que, bueno, o ajustados de forma un poquito más blandita. Y si es como, esto no tiene nada que ver, amigo. ¿Sabes? Como cuando coges una guitarra bien ajustada y la tuya no lo está y dices, vale, aquí hay algo que no funciona. Y no me estoy jodiendo. Entonces, se puede hacer perfectamente. Eso en cuanto a la piel, tío. Eso en cuanto a la piel. Imagínate respecto a lo que es la musculatura. Porque estamos hablando también de lo mismo. Si tú tienes tensión aquí, todo este trabajo es ineficiente. Es Claro. ineficiente a todas luces. Y eso ya te puede afectar a cualquier tipo de historia. Te puede afectar pues, a los tendones de los dedos, te puede afectar a toda la musculatura, como digo, desde aquí hasta aquí. Claro. ¿Vale? Y simplemente el hecho que hablamos de estar muy tenso, pues eso genera más fatiga muscular. Antes, es que es de cajón. Sí, a mí, mira, te iba a comentar, a mí me pasaba una cosa, pero ya no me pasa hace muchísimos años, debe ser la inexperiencia de cuando era joven y tal. La almohadilla de aquí, desde el gordo, esta parte, que se me cargaba, pero Claro, fíjate que yo tocaba y se me cargaba, pero no lo notaba. Y cuando yo me tocaba, decía, joder, es que me duele, tío. Pero no tocando, sino cuando paraba, digo, claro. ostras, y de toda sobrecarga, de una De apretar. mal agarre, de apretar, de Porque es de tocar lo con... único que es lo que de- hace esto a, la, al final. a la gente tiene que entender que aquí uno ya es viejo y yo cuando tocaba era todo leña, tenía a mi lado dos Marshalls así, nada microfoneado, iba todo a pelo y ahí pues escucha el bombo y escucha la batería Mm. y ahí le dabas cera, mucha cera y se notaba. Pero es lo que te digo yo, lo que dices tú, mi experiencia a la hora de agarrar, de coger y de apretar demasiado las manos. Eso es, ya te digo, todo lo que tú te imagines de la gente que te venga siempre en plan de es que me canso muy pronto, es que me duelen las tal, es que me duele esta articulación, es que los dedos, es que no sé qué. Todo esos son los síntomas de prácticamente lo mismo. De algo que Y, y, podemos corregir mirando agarre y mirando golpeo. y luego otra cosa que hay que decir importante, a la hora de, porque ahora está muy de moda la velocidad. Vale, para correr, por lo menos en mi caso, para correr hay que ir lento. Porque yo cuando, por lo menos a mí me pasa y le digo a los alumnos, cuando empiezas a aumentar un poquito la velocidad, a la mínima señal de tensión, y tienes que ser muy consciente de tu cuerpo y de lo que estás viendo, a la mínima señal de tensión, para abajo otra vez. Hasta que, vamos, es lo que yo suelo hacer y a mí me va bien, ¿no? ¿Tú Sí, qué sí, opinas, Carlos? que es así. Pero porque además lento, eh, yo hago intervalos de todas formas. O sea, voy de lento, medio y rápido, ¿no? Por subdivisiones y eso en el mismo Ujú. ejercicio. Pero es cierto que cuando lo haces lento, te puedes concentrar mucho más en la precisión del golpe, ¿vale? En a dónde estás apuntando Claro, y en la relajación y en el sonido que vas buscando. Y conforme vas aumentando, intentas mantener tanto esa sensación tuya y ese sonido, ujú, ¿no? Como dónde estás apuntando. De forma que también lento estás trabajando en el recorrido que tienen que hacer las manos, ¿vale? Para que claro, llegado el momento de hacerlo un poco más rápido, tu margen de error sea bastante más corto a la hora de trasladarte de un sitio a otro. Esa es la clave. O sea, hay que hacerlo lento porque al final todo ese control luego se traduce en velocidad, inevitablemente. O sea, es un efecto secundario. Eso claro, es, eso es así. O sea, cuanto más control tienes de cómo lo estás haciendo, hacerlo rápido es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. Y, y es eso. Yo en mi caso, ya te digo, es pues poner el metrónomo fijo e ir haciendo subdivisiones hacia arriba. ¿Vale? sí, por Porque ejemplo, a 60-70 y estás en negra, corchea, semicorchea, seisillos, tresillos. ahí estamos. Entonces, con eso tú vas haciendo, además, cuando las figuras no son exactas, pues entonces mola, ¿no? Porque se van cruzando, pero eso ya es otra historia. Pero el tema físico puro y duro, al Siete, final es eso, que cinco, tú vas, claro, tú vas haciendo ahí todos tus rollos y cada vez lo vas haciendo un poco más rápido. Y hay un concepto muy chulo que es el de, joder, ¿cómo se llamaba? El tension release, que le llamaba. Tengo ese artículo allí, ¿vale? El Spagnardi, el editor sí, de Modern Drummer, el que murió hace años. Pues este Ron, tío, Ron Spagnardi, el Ron que era España, el sí. bigotico, ¿no? Pues este señor, yo recuerdo que tenía un artículo sobre eso, y era sobre el tension release, que era cuando tú alcanzas ese punto de tensión, eh,
una de las primeras cosas que tienes que intentar hacer es liberar esa tensión en ese punto. Ya. ¿Vale? Porque al principio muchas veces lo estás aplicando tú. Ujú. O incluso yo lo experimento sobre todo cuando alcanza ese punto de tensión y que ya estoy perdiendo control, bajar un poco. Ahí es normal que tú sigas manteniendo esa tensión y ahí intentar liberarla, ¿vale? Intentar relajar, seguir haciendo lo mismo pero relajando mogollón todo este Claro. conjunto. Y luego a partir de ahí intentar relajar el resto, ¿vale? Y respirar, sobre todo. Es que eso es, a mí me pasa mucho que me pongo a practicar y me di cuenta que no respiro, tío. Claro, Yo además hago yoga y la respiración, yo me he dado cuenta que es la vida, es es el fundamental. combustible, tío. Es el combustible. Si no respiras, lo demás no funciona Si no hay como tiene que oxígeno, funcionar. no chuta. Y a veces nos cuesta, a lo que tú dices, pillar una cadencia de respiración buena o darte cuenta que estás ahogado, estás sin respirar. Y eso es muy complicado. Eso Pepo, que también hablaremos con él de eso, también lo aplica muy bien. El respirar y las secuencias de respiración haciendo ejercicios, que eso es una historia. Pero que una vez lo pillas es brutal. Pero en definitiva, respirar. O sea, cuando cojáis cualquier ejercicio bucle, esto para trabajarlo, una forma de hacerlo es esa, cualquier ejercicio de manos o de pies, o de lo que sea tipo bucle, que tú no tienes ya que pensarlo, ¿no? Que simplemente estás ahí, dale que te pego. Ahí es cuando nos podemos centrar en si estamos respirando o no. ¿Sabes? En Claro. adquirir una velocidad crucero en la que tú puedes seguir haciéndolo sin mucho problema y ahí pues tú empiezas a trabajar en toda esa relajación tuya, ¿sabes? De todo el Claro. cuerpo, de respirar, ¿no? De encontrarte un poquito mucho más relajado y ves Ujú. cómo van funcionando mejor las manos, cómo va sonando mejor. O sea, al final todo eso va una cosa detrás de otra. Pero por lo mismo, porque al final esto es competición, tío, entre comillas. No competir unos contra otros, sino tú contra el repertorio. Contra ti mismo, Eh, sí, contra ti mismo, sí. ¿Sabes? No, no, incluso contra el repertorio, porque no te planteas igual, si has visto ciclismo, pues no te planteas igual una etapa que otra. Ah, Esto es claro, lo claro. mismo. Esto es exactamente lo mismo. Yo la última vez que yo recuerdo notar fatiga muscular de verdad, ¿sabes? Esta de voy Está jodido, jodido. Mm. fue en 2014, creo. Pero porque fue la última vez que hice un repertorio realmente largo. Ya. Realmente largo de un tirón, ¿se entiende? O sea, no de orquesta que tú paras, no, no. O sea, eso también es jodido. Pero digo de Y hora y media, igual, hay 2 horas ahí intensas, tres ¿no? horas, estamos hablando. Joder. Sí, sí, o sea, cuando hicimos el aniversario del Leo, el Heavy Metal Orchestra, que eso era pues 3 sets de... Uf, Era un set de versiones internacionales, un set de versiones nacionales y un set de temas propios, algo así, ¿vale? Lo tengo que tener por ahí guardado. Y era, pues eso, cada uno era casi una hora. joder. Entonces, y entre el primero y el segundo estaba el solo de batería. Era algo así de cafre, ¿no? O sea, de... Sí, sí, y entre uno y otro era el tiempo de vestirte. O sea, de... Venga, me cambio de ropa y tal. Ya. Y, y el tema era que al final del primero que hicimos, ¿vale? Que fue además en la sala Penélope, que no es un sitio especialmente cómodo de tocar, Ujú. por el, bueno, pues el calor, tío, el ambiente, el escenario es muy pequeño, ¿sabes? Para el tipo de sala que se supone que es bastante pequeño. Y Ya. sudas más, o sea, cuando estás haciendo ese tipo de conciertos sudas bastante más, estás detrás, tienes todos los focos, lo del sudor influye, ¿vale? Por eso yo agradecí mogollón, y esto no es por el spam, yo agradecí mogollón la incorporación del double grip este, ¿eh? Pero que no pasa nada, ¿eh? Sí, Porque sí, hay sí, o que sea, que me explicar puede bien. parecer que estas mierdas las digo por decir, pero no, es que No. realmente se Yo nota. también he usado Valvex y también uso de vez en cuando Valvex y lo noté un montón. Dije, ostras, que una sensación que al principio te resulta extraña, pero enseguida te adaptas. Y es cuanto más calor generas, como que más agarre te da. Está muy guay. A mí me Es mola brutal. mucho. Por cierto, Pues, hablando de spam, si os está gustando la charla, nada, una suscripción va súper guay. La campanita, suscribiros a hombre, YouTube, y pide. el pod. Claro, tío, que si no nos aburrimos y no vemos que esto crece. Y seguimos. Lo dicho, al final de ese repertorio. Pero al Sí, final, ¿eh? O sea, en el último tema, yo no me acuerdo ya de cuál era, pero Resurrección o alguno de estos que hacíamos a todo trapo, ¿no? sí. Que siempre los temas antiguos los hacemos como más rápido que los discos. Pero sin el cómo, bastante más rápido que los discos. O sea, no me ¿Cuántos acuerdo de... puntos, No, cuántos puntos os vais de N puntos. O sea, N eso depende puntos? del día.
Vale. no está enclaquetado, pero luego tú escuchas las Ah, grabaciones y vale. dices, uff. Porque además yo recuerdo haber hecho, fíjate, y es que lo busqué el otro día y no se ha quedado guardado en el Tempo, tío, en la aplicación, pero yo en el Tempo Advance tenía el setlist Sí, grabado de las Américas, ¿no? Del DVD, que era sí. el de Heavy Metal Orchestra. Y ahí, cuando empecé a hacerlo, lo hacía como de memoria, ¿no? Quiero decir, primero apuntaba los tempos como eran en el disco Ujú. y luego conforme iba en el concierto me daba cuenta que se me quedaban abajo. O sea, que necesitábamos hacerlos un poquito más arriba. Sí, más rápidos. Y tú ves el DVD y están todos los temas bastante más rápido, o sea, no 10 puntos más rápido, pero sus buenos 3 5 puntos más rápido que en los discos, todos los temas estaban. Que en según qué Consistente, o temas sea, se nota eso, ¿eh? consistente, no acelerabas, pero estabas ahí Ya, 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 arriba ya. y se nota. Pero ha habido temas de eso, sobre todo en los temas de los antiguos que hacíamos de los Saratoga, sobre todo, tío. Y los de zapatilla propios del Leo. Todos los que eran así zapatillescos del Sí. Tukutaka, eso iban bastante más rápido. O sea, yo recuerdo un día o sea, todos los que hacemos del Leo suelen estar en torno pues, a los 180, una Ujú. cosa así. Eso, lo más normal es que se nos vayan a los 200 a lo puto loco. Joder. O sea, 180, 190, pues los 10 puntos arriba muchas veces se nos van. Esto de pero que nos ponemos muy ahí con el cerumen. Pero te mantienes ahí arriba, que hay días que esto me dicen, cabronazo, o sea, lo de darle a la fuga, ¿no? Y el Resurrección tuve que ponerme ya a tope. Porque ese sí que está todo el rato ahí en la estrofa, ahí a machete. Y Claro, ya un día me dijeron, tenemos que ponerle freno a esto porque no nos da la mano. Y dije, vale, pues ya está. claro, claro, claro. Ah, Y a ya hemos, correr. ya hemos llegado. Pero por lo mismo, porque llega un punto en el que ya lo tocas tantas veces que un poco lo haces tuyo y haces la coña de la botella, ¿no? En fin, eso está muy visto todo ya. Bueno. Pero al final de esos repertorios, ¿vale? Pues cuando normalmente lo sabes competir. Ujú. Porque muchas veces este tío nos pone todos esos temas seguidos. Sí, Y tienes que, para dar ahí el boom, para dar y el tienes que sumum del competir. Y bolo. tienes que competir. Tú tienes que estar ahí sin tensión, relajando todo el rato, en plan de tengo que hacer toda esta tanda, la tengo que hacer aquí arriba, no me vale tangarme. Claro, ¿Vale? O claro. sea, yo hasta aquí puedo haber estado economizando recursos, pero de alguna manera que Ahí, tampoco. ahí tienes que soltar todo, Pero toda ahí tienes la... que estar a tope de tecnicaza y de relajación. Y solo en el final de ese concierto, que te digo que eran como 3 horas, Ujú. noté yo que la sensación está tonta de no darte el calambre, pero cuando va a darte, ¿sabes? Que notas el músculo que ya está fatigado de más, Que está cargadito, que cargadito. está cargado y dices, vale, tengo que tirar de otras cosas y empiezas a tirar de otro tipo de historias para no seguir Claro. cargando ahí y lo sobrellevas. Pero ya te digo, es el último tema de 3 horas. ¿Por qué? Oye, Pues porque son a lo largo de los años además te vas dando cuenta de que necesitas ese tipo de técnica porque si no, no te da, o sea, no no, te da el cuerpo y la edad. y que te rompes también, que al final te Que acabas... sí. Porque no nos damos cuenta y aunque nuestro cuerpo tiene alarmas, por ejemplo, el músculo es capaz de partir tu hueso, pero no lo va a hacer nunca porque hay una alarma que nunca vas a poder. Pero nosotros sí que a veces estás caliente, estás bien, crees que puedes tirar más, voy a apretar un poco más y no te das cuenta. Y cuando acaba el bolo al día siguiente dices, joder, No, me no, pasé, me pasé. incluso dentro del O, bolo. o tocando en el bolo, también me ha pasado. Tengo un colega al Ah, que se yo, le desconectó el gemelo directamente. O sea, el músculo entra en shock. ya, Claro, a base de voy a apretar hacia abajo todo el rato. Por eso yo no soy nada partidario de lo de apoyar la masa. Porque yo lo he visto. Yo ya, he ya, visto ya. como a mi colega, a base de apretar durante 150 bolos en un año Claro, claro. y otros tantos al año siguiente, en mitad del segundo año de gira, hizo el gemelo ahí te quedas. O sea, porque el Joder, cuerpo antes de joderse él solo desconecta. claro. Es uno de los mecanismos de Exactamente, defensa que tiene. exactamente. Y no va, Y no no va, va. directamente no va. Y Es le como pasó a cuando mitad estás del bolo. haciendo musculación que vas a tope, que vas a... Y de repente dices, "Hostia, ya no muevo el brazo, porque dice el cuerpo, Claro. pam, saturación total, se acabó. Y esto te dijo, es única y exclusivamente a base de apretar. Ni siquiera de tocar especialmente fuerte, sino de estar apretando Sí, sí, sí. con el gemelo, Y como claro, claro. apretar hacia Porque, abajo. Nada más que a porque base también, de eso, también haces mucha tensión con los pies también. Quiera que no, si mogollón. estás haciendo eso, sí.
Se puede Ya no ves. hacer tensión con los pies, Sí, no, pero tienes no. que, Pero que digo que inconscientemente, igual que tensiones las manos, tensiones las pies también. Que ya hablaremos claro, un y día tienes que ser del consciente tema. de, claro, me venía uno hace años, es que quiero coger los pies una técnica bastante más suelta. Digo, pues entonces tenemos que hacer la de las manos también. Digo, porque no tiene Claro, ningún sentido estar relajado de cintura para abajo, pero cintura para arriba, no, no tiene ninguna lógica. ¿Sabes? Tenemos que evidentemente. trabajar en el todo. Oye, una cosita, ahora que hablamos de pies, antes de irnos. ¿También usas pad con los pies? ¿O ahí prefieres el bombo? Ahí le doy al bombo, pero porque no, o sea, tengo un pad Sí. pero el pad que tengo es muy fluffy. O sea, a ver si me explico, es mucho más parecido a esta goma, Ujú. pero incluso más blandito, porque ese pad para lo que está hecho es para no hacer ruido. O sea, Claro, tal cual. claro. Es el de Meinl que está muy bien, ¿eh? Sí, Está que te cagas. Lo tengo ahí para, pues eso, me voy a tocar a no sé dónde. Pues te haces el set de viaje, ¿no? Lo monto aquí con un pedal doble, no sé qué, me monto una silla y yo puedo calentar más o menos bien. Eso claro. está muy bien, pero a la hora de la verdad, para practicar, yo lo que hago es estoy mucho más cómodo desde que lo hago con micros, eso sí es verdad. Lo que pasa es que no me ayudo de los micros. O sea, yo si no le estoy apretando Ah, fuerte no define. entiéndeme. Ah, vale, 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 vale. O sea, Sí. no Que te tengo el pone bombo más volumen o menos comprimido, volumen. no está el compresor puesto, o sea, sí, está ecualizado guay, pero el picotazo del bombo no sale si yo no le estoy atizando. O sea, no Ya, hay... ya, 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 ya. Vale, vale, ya te Está entiendo. puesto para como toco yo. Ah, una cosita, cuando te vas de gira, ¿te llevas un pad? ¿Calientas antes de salir? Sí, hombre, depende del repertorio. Normalmente es este. Ah, amigo. Sí, sí, de eso podíamos hablar, vale. Te llevas ese soporte, porque si no a ti te gusta, lo has dicho ya, te gusta, prefieres el soporte de caja, Sí. normal. O sea, este es el típico soporte barato, Sí. ¿vale? De tal, no pesa nada, esto no Ujú. pesa una mierda, ocupa poco y te cabe en la mochila. Entonces, pues yo esto con el pad este de Meinl de rosquita y a Claro. correr. Hace un poco ruidero, ¿vale? Un poco ruidoso el rollo del soporte este. ¿Vale? Suena ahí Sí, los las hierros y piezas. claro. ¿Vale? Es un poquito inevitable, pero es el ruido propio del soporte. A mí lo que me mola de verdad, pues es un soporte de caja. Con un pad grande de 12 pulgadas y un soporte de caja. Es Claro, lo que a mí porque me mola. aguanta bien y es Claro, más estable. estabilidad, la sensación que te devuelve es bastante más realista, ¿vale? De todo lo realista que es un pad. O sea, a mí me gusta mucho más esa sensación. Es más fácil que se quede en el sitio, ¿no? Claro, claro. Venga, Carlos, para la gente que aguanta hasta aquí, danos algún ejercicio. Va, algo rapidito. Algo. Este es el bonus extra, el bonus por Bonus estar track. hasta aquí, hasta ahora. Es una chorra como un templo, tío, pero es bote. Es que esto, el controlar aquí, en la Solamente pinza, con el agarre, ¿no? Sin la pinza solamente. pinza y vuelta. Pero tienes que lograr estar aquí. Esto, yo aquí tengo todos los dedos en contacto. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho espacio, mucha soltura, pero ese Vale, o sonido sea, no esta mierda, ¿vale? Pero tiene que estar girando aquí. Tú tienes que tener la sensación de giro aquí delante y tienes que tener el resto de dedos en contacto. siempre, ¿no? Bueno, ahora se me mueve porque lo tengo cogido con la mano, evidentemente. ¿Eh? Pero vamos, que la señal clara es que aquí hay cierto espacio, hay cierto rollo. Yo no estoy haciendo esto, ¿vale? No estoy tocando con los dedos. Estoy tocando con la muñeca, Ahora, es muñeca, eso es lo que. Claro, que no quiere decir que no puedas utilizar los dedos, ahí están, pero que si tú estás utilizando la muñeca tienes que tener, es que muchas veces parece que queremos hacer esto y ahí la baqueta está pivotando que te cagas o esto, ¿vale? mm, Pero si tú estás usando la muñeca también pues, tienes que poder claro, claro. tener el mismo tipo de acción. También me di cuenta de que tú cuando tocas articulas mucho la muñeca. Sí, claro. La. A la hora de los leñazos sí. Claro.
Pero No, y luego porque cuando tocas tú normalmente también me gusta que articulas bastante la muñeca. Hay mucha gente que usa mucho más el brazo a la hora de tocar. es que lo de los brazos es para los acentos. O sea, o para Claro, moverte de un lado a otro o para tocar ya fuerte. Para lo que son acentos. Pero todo el resto de cosas, pues yo las gestiono a base de muñecazo limpio. O sea, pero eso es. Y aparte, cuando tú estás utilizando el brazo, si yo dejo mucha soltura, ¿vale? O sea, la hostia llega hasta ahí atrás. Sin claro. necesidad de estar yo levantando el brazo muy a lo loco. Vas y haces que la baqueta realmente, Todo ese recorrido, claro, todo eso es violencia, como diríamos en mi pueblo. violencia Llega con más bat- violencia. bateril, violencia bateril. Una violencia como una aplicación. Pues Carlos, tío, la charla ha estado súper genial. El tema del ejercicio este, que es, por ejemplo, también aprovechando si quieres haciendo 8 7 4 Por 3 supuesto. 2 Que 1 a y para partir de arriba. ahí, pero que lo fundamental no es el ejercicio, ¿sabes? No es el rollo de, porque si no puedes hacer el mismo, que decía, el que hicieron en su día en el Dramio, ¿no? Venga, el challenge. Y era 8, ¿no? Y ahí seguía, ¿no? Sí. Y ahí ya hasta que ibas acelerando. Que Que eran corcheas y semicorcheas, ¿no? corchea, pues 8 con la derecha, 8 con la izquierda, 8 al mismo tiempo, 8 alternando y semicorchea. Vale. Típico calentamiento, ¿no? Sí, yo con Íñigo también hacíamos bastante, y lo hace bastante gente, de 8 a 1, Claro. derecha unísono, izquierda unísono, que también va muy guay. Por eso, ya al final la serie es un poco Sí, es irrelevante. un Lo importante poco... es que sea fácil de aprender y no tengas que pensar mucho en ella, pero lo realmente importante es el movimiento. ¿Sabes? Que lo que estás Correcto. intentando es favorecer esto. ¿Sabes? Que Claro. no haya prácticamente resistencia. Y ya te digo que todo eso está en el agarre. Todo eso está en el agarre, en cómo estás agarrando. Y dónde estás colocando Bueno, los dedicos para que no se vaya a ningún sitio. entonces, cerrando el tema, pad, sí o no, sí. Y es fundamental para el trabajo de batería. ¿Nos ahorra trabajo en la batería? No nos ahorra trabajo, es un trabajo diferente. Hay que hacer los dos trabajos. ¿Que hay que cambiar un poco la fisionomía y la física aplicada a la batería? Sí, evidentemente. No es igual tocar un pad que, que una batería. Por sonido, por limpieza de sonido. Porque tú puedes hacer un redoble y te suena muy bonito la batería y luego lo tiras al pad y dices, ¡ostras! No Decía mi me profe suena. del conservatorio que no se podía. Decía que no se podía en un pad de goma. Dios, dame tiempo. Hay que hacer el redoble cerrado. Se podía. Te digo yo que se podía. Es que ya no, hace muchos años que no lo practico, pero Para me eso realmente, puse. ¿qué estás haciendo? Apretando. Hombre, tienes que apretar progresivamente en la forma de que suene. Es mucho rebote, currar mucho en el rebote. Seguramente ahora tengo una técnica bastante más fea que antaño para hacerlo, ¿vale? Pero eso tiene su propia peli. Ya te digo, en su día Claro. cuando realmente lo utilizaba, me afané mucho en currar a lo loco en eso, ¿eh? O sea, Es que el clásico, para quien empiece en esto de la batería y tenga oportunidad, para técnica de mano es acojonante el clásico. para matices, timbre, Y para matices. O sea, quiero decirte, no que sea, pero te va muy bien. pero porque Pues nada, aprendes a tocar flojito. claro, y eso es importante. Yo estoy ahora con un combo jazz y te aseguro que es muy importante tocar flojito. Me están Es así. matando. Carlos, tío, pues un placer. Espero que la gatita se ponga bien, tío, que Sí, esté sí, sí, tranqui. todo correcto. Me alegro un montón. Eh, nada, gente, recordaos, estamos aquí para lo que haga falta. Suscribíos, trae la campanita, seguid el podcast. Cada día somos más. Ya hemos pasado ampliamente de las 3.000 reproducciones. Que no minutaje, porque, por cierto, el podcast del directo del otro día fue todo un éxito, lo de Gary Chafee. Se lo ha visto un montón de gente, un montón de horas de reproducción y me están pidiendo ya que hagamos más Otra historias. edición. Otra edición, que haremos algo más de Chafee, que de Chafee, claro,
solamente rascamos la superficie, porque hay Eso nos muchísimo para podemos echar rascar. ahí todo el rato que tú quieras. Claro, yo al final la corté porque ya decía, madre mía, aquí estaremos hasta mañana. Vamos sacando Nada, aquí la cena. claro, tío. Muy pronto, seguramente en sábado, supongo, si puede ser, tendremos el directo con José Rosendo y con Pepo Busquets. Y creo que esta semana, por fin, o la que viene, a mucho tardar, lanzaré el concurso de las baquetas de Carlos. Es que no me ha sido físicamente imposible, pero Nada, seguro que tendremos todo esos llega. bolis baquetas, esas camisetas y esas baquetas de Carlos. Venga, Carlos, un abrazo, un saludo y como siempre, a pasarlo bien. Un abrazote a la audiencia. Venga, chao. Gol.